Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Hoy vamos a conversar con el senador Daniel Casciani, que de nuestros senadores, siendo diputado, en su trayectoria parlamentaria, la experiencia que tiene a nivel internacional y regional es mucha. Y nos tiene preocupado las noticias que están saliendo a la prensa sobre nuestra delegación diplomática en lo que es nuestro vecino país, en la Argentina. Hubo una fiesta el 25 de agosto donde no hubo ninguna autoridad de gobierno invitada en la casa del embajador. Hubo un funcionario que se burló en redes sociales del intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora habría un funcionario que fue nombrado después de que Calvi renunció a su cargo unos días después, que parecería que tiene antecedentes penales. Estamos como raros con la representación en Argentina y por eso queríamos hablar con el senador Daniel Casciani para que nos ponga un poco de luz sobre todo esto. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Daniel, ¿qué está pasando con la representación diplomática de nuestro país? Bueno, a ver, está bastante complicada la cosa. Nosotros hicimos un pedido de informe específicamente sobre una situación particular que era la contratación directa de personal, tanto consular como de funcionamiento de la embajada y el consulado argentino, de Uruguay en Argentina, porque teníamos noción de que había habido por lo menos un incremento en este último tiempo de los funcionarios contratados. En este caso no solamente el embajador, que es un embajador político, que es un diputado electo por Florida, que renunció a su banca para ser embajador designado por el presidente de la República, Carlos Enciso, sino también del cónsul general en Buenos Aires, que es Curvelo, y también otros dos funcionarios que no pertenecen al servicio exterior, pero que fueron contratados para tal tarea. Uno es Rognoni y otro Reyes, un tal Reyes. Y bueno, y también nosotros queríamos conocer un poco cuáles eran los criterios para la designación. Y después, luego de esa solicitud de información, surgió periodísticamente, aparentemente uno de ellos, esta persona Reyes, tendría, aparentemente, porque nosotros eso no nos informaron, antecedentes penales por contrabando, y esta persona eso fue que aparentemente en el 2002, y bueno, esta persona fue designado por el presidente de la República, no solo de manera directa, sino fue contratado para ingresar al servicio exterior de manera directa, un cargo político, sino que además fue designado después en la embajada, también por resolución presidencial, para ser el encargado de negocios de la embajada, ¿no? Lo cual genera por lo menos cierta preocupación que alguien aparentemente con antecedentes penales por contrabando sea como el encargado de negocio de la embajada. No es una como muy linda carta de presentación. Pero bueno, sobre todo lo que a nosotros nos preocupa no es solamente eso. En la embajada de Uruguay en Argentina tuvo también otras problemáticas. Hace muy poco un funcionario del consulado hizo algunas posteos en las redes sociales con respecto al intento de magnicidio de la expresidenta, hoy vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que fueron poco felices. Bueno, también hubieron algunas situaciones de por lo menos algunas festividades fuera de protocolo y un poco rimbombantes para, sobre todo, el momento que está viviendo el Uruguay, donde aquí a la ciudadanía, a muchos sectores de la sociedad se le piden que se ajusten el cinturón, y bueno, y en otros lugares aparentemente hay como una instancia de gasto más positiva aparentemente, y bueno, y se hizo una fiesta importante, más de 700 invitados, con toda la farándula argentina, fue el presidente de la República,
medio Consejo de Ministros. Y bueno, también nos parecía un poco fuera de lugar, de protocolo, y la preocupación más general, en realidad, el Uruguay tiene un servicio exterior, es decir, que son funcionarios que ingresan por concurso, que son formados especialmente por el Instituto de Formación en estos temas, que es el Instituto Artigas, que después tienen una carrera funcional, que van ingresando por los grados más bajos, van concursando, se van también haciendo una carrera primero en algunas áreas consulares, después en algunas áreas de las embajadas, que es muy profesional, que siempre ha sido muy destacado y ponderado por el mundo entero, por su profesionalidad, por su trabajo, pero bueno, que lamentablemente, aparentemente, por algunas decisiones de designaciones políticas en algunos jefes de misión, pero también en algo que se ha vuelto como moneda corriente, que es cuando cuando el Poder Ejecutivo designa un embajador, además de designarlo el Poder Ejecutivo, tiene que pasar por venia del Senado. Generalmente se hace por un tiempo, que son más o menos 5 años, y lo que dura aproximadamente una misión diplomática. Y lo que está pasando ahora es que muchos de esas 5 años de misión diplomática de muchos embajadores de carrera también se están como prorrogando. Y si bien eso es una potestad de la administración, y está bien, yo creo que tampoco es algo grave, cuando se empieza a generalizar, termina como generando también un problema de estancamiento de la carrera funcional dentro de la Cancillería, porque en realidad, al no cambiar los jefes de misión, no hay tampoco sobre todo un cambio en los elencos del servicio exterior, y eso hace que los que están más bajos en la carrera terminen como desincentivados a seguir la carrera funcional, y creo que ahí también hay por lo menos un problema que nosotros estamos notando más de fondo, que es el que nos preocupa realmente, y que bueno, que aparentemente eso tiene que ver con decisiones políticas, y sobre todo con decisiones de gestión de la propia Cancillería, que también pueden generar problemas, porque en realidad cuando uno forma un funcionario del servicio exterior, gasta recursos del propio Estado, invierte en la formación de sus funcionarios, y que después muchas veces esos funcionarios, al desincentivar su carrera funcional, terminan optando por irse del servicio exterior, a veces piden licencia con goce de sueldo, algún tipo de licencia especial, o se van para otros lugares con pase en comisión, y creo que eso no ha sido la tónica del trabajo de los representantes uruguayos en el exterior, y creo que eso también es bravo. Entonces creo que en ese contexto también esta situación de Argentina se agrava un poco más por esa situación, que es la más general y la más preocupante. Daniel, al pedido de informes que realizaron desde la bancada del Frente Amplio, ¿contestaron con toda la información que se solicitó? No. A ver, siempre los pedidos de informe nos contestan mal, tarde y con mucha parquedad. Es decir, a nosotros nos extraña algunas cosas también, ¿no? Porque ahí se ha como contestado también de manera muy parcial. Nosotros preguntamos cuáles eran los integrantes contratados de la embajada y cuáles eran sus remuneraciones. Por ejemplo, este señor Reyes, que aparentemente ya vivía en Buenos Aires, además de percibir un salario muy importante por ser el encargado de negocio, que creo que son como $15.000 aparentemente, percibe una partida, que eso también nos llamó un poco la atención, que muchas veces el servicio exterior destina a los funcionarios cuando tienen que irse a lugares donde no residen habitualmente. Es decir, si a uno le toca irse al consulado de Bahía en Brasil, bueno, tiene que alquilar una casa, y a veces el salario también es complementado por una partida de ayuda de alquiler. En este caso esta persona vivía allá y también se cobra yo no sé si son $2.500, algo así parecido, por mes, ¿no? De ayuda a una partida también de alquiler. Por tanto, también nos parece que no solamente por la designación, por los antecedentes de la persona que no conocemos en el rubro, es decir, no solo los antecedentes penales, que es lo que surgió a nivel periodístico, sino que en realidad no se conoce mucho qué experiencia puede tener esta persona en esa materia, pero que además también aparentemente percibiría algunos recursos que no sé si le corresponden desde el punto de vista formal, y creo que eso también horadan y sobre todo desprestigian un poco la labor de todos los compatriotas que están trabajando ahí. Entonces creo que también ahí hay como elementos sustanciales, y bueno, y sin duda siempre las contestaciones de los pedidos de informes son
parcos, con mucho tiempo. Esto nosotros lo pedimos creo que en agosto, en julio de este año, recién ahora en septiembre apareció el pedido de informes, y bueno, siempre como con cortapisa, ¿no? Es decir, retaseando información o por lo menos no siendo lo más claro posible, y que también eso dificulta un poco la labor parlamentaria, que también no solamente de estar informados, sino también de ser un control más férreo sobre los que hacen los gobernantes, y creo que eso también es parte también de algunas veces cuando hablamos de democracia, de los déficits democráticos que tenemos, ¿no? Es decir, cuando en realidad el Estado no es tan transparente, más allá de los discursos, cuando hay que dejar en evidencia algunas cosas, a veces se juega la mosqueta, ¿no? Entonces creo que eso también es un poco más preocupante, y creo que en esta materia sin duda más, porque estamos nada más ni nada menos que hablando de la representación del Uruguay en el exterior, y en última instancia es la representación país, ¿no? Entonces que haya este tipo de decisiones, de colocar en determinados lugares algunos amigos, ¿no? Parece más bien un amigo del presidente, que alguien idóneo en la materia, me parece que no es bueno. Y bueno, sin duda creo que a veces se confunde un poco la actividad de la República con los intereses más familiares, y creo que eso no está bueno. Senador, es muy preocupante lo que está diciendo de que la información se retasea, sobre todo al Parlamento, que es quien tiene que estar ahí atento a lo que hace el gobierno. ¿No hay ningún tipo de forma de sanción pública con respecto a eso? ¿El gobierno no tiene la obligación de brindar toda la información? Bueno, lo importante aquí es sobre todo informar esta situación, que sea transparente y que se conozca, que la ciudadanía conozca que hay un problema importante en ese sentido, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y creo que ahí sin duda hay una distancia cada vez más grande. Nosotros hicimos, por suerte y por mucho trabajo de la sociedad civil, se hizo una ley de acceso a la información pública que hoy creo que es hasta más importante para poder acceder a determinada información, tiene más garantías que los propios mecanismos que tiene el Parlamento Nacional, porque eso tiene una vía administrativa, y después en caso de no desarrollarse la vía administrativa, es decir, si en tanto tiempo no se contesta, se puede ir por la vía judicial. Eso los pedidos de informe no se puede hacer en el Parlamento Nacional, nada más se puede reiterar. Pero bueno, después hay también responsabilidades políticas, ¿no? Sí, que eso también es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, de dar cuenta, y seguramente nosotros vamos a convocar a la Cancillería por este y otros temas a conversar en la Comisión de Asuntos Internacionales. Y bueno, y también al mismo tiempo estamos trabajando en otro tema que es importante y que está bueno que capaz que ustedes conozcan, que es la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue un instrumento muy importante que se votó ya por el año 2008 y que tuvo sin duda un trabajo muy importante para poder lograr por lo menos transparentar ciertas áreas del Estado, pero que sin duda quedó como corta en algunos aspectos luego con la práctica concreta, y que también estaba bueno como empezar a poder perfeccionarla. Y bueno, y también ahí trabajamos con la bancada del Frente Amplio a nivel de diputados. Hay un proyecto que se está esperemos por votar ahí en la Comisión de Lavado de Activos en diputados, pero bueno, uno es un poco escéptico porque en realidad este Parlamento está bastante poco activo en la votación de leyes, salvo las que vienen del Ejecutivo. Después las demás es como nadar en dulce de leche, ¿viste? Entonces, pero bueno, ahí hay un esfuerzo importante de la sociedad civil, de la bancada del Frente Amplio, de poner en evidencia algunos temas, y tiene que ver con algunas cosas que están buenas, que es poder incorporar muchas más instituciones y personas que tengan que estar obligados a contestar los pedidos de acceso a la información pública, porque en realidad cuando se hizo en ese momento solamente se podía preguntar por ejemplo, a los ministerios, a algunas empresas públicas. Bueno, y nosotros incorporamos nuevos sujetos obligados, estamos intentando también darle un tiempo menor para la contestación, que haya también algunos mecanismos de sanción, pero bueno, creo que eso también es importante también que se conozca, y que también la sociedad los entienda como algo necesario para avanzar en la democracia del Uruguay, porque tener instituciones que den mayores niveles de información a la ciudadanía también sirve para controlar lo que se hace, no solo lo que se dice, para también
saber si realmente se está haciendo lo que se está diciendo que se va a hacer, y también que la propia ciudadanía también tenga conocimiento y poder para poder incidir en esas cosas. Sí, aparte, digamos, con respecto a la ley de acceso a la información pública, a partir de recientes informes periodísticos y de algunas encuestas que se han realizado justamente entre distintos periodistas de diversos medios, además, daban cuenta de que se está realmente incumpliendo de forma importante, ¿no? Con respecto a los plazos y los procedimientos para justamente brindar la información que se solicita en varias dependencias del Estado. Esto es otro de los motivos que se suma, digamos, a lo que usted decía de incorporar algunas modificaciones como para volver a convertirla en la herramienta que se supone que debe representar. Sí, sí. Todos los rankings y los indicadores que se están, por lo menos, informando, evidencian que cada vez hay mayores dificultades para el acceso a esa información. Muchas veces también hay dificultades para cómo se transmite la información, porque no es lo mismo dar una información no sistematizada, en formatos que no son accesibles. A nosotros nos han llegado a contestar pedido de informe no solamente tardíamente, sino con fotocopias que ni siquiera eran legibles por parte del propio Estado, por ejemplo, de la Administración de Salud del Estado. Es decir, y eso es también parte de retasear la información y generar mecanismos que imposibiliten llegar a conocer de manera más precisa cosas que están sucediendo. Entonces, esas prácticas que eran habituales hace muchos años y que se habían empezado como a desmontar, yo me acuerdo hace muchos años cuando fue el problema de ANCAP en el 2002 con las estaciones de Sol Petróleo, que estuvieron como 3 años para contestar un pedido de informe a la bancada de senadores por la privatización de las estaciones, y cuando llegó había llegado con la mitad del expediente porque el otro se había perdido entre la sede de ANCAP y el Senado de la República, que eran bastantes cuadras de cercanías, se habían perdido. Entonces, ese tipo de prácticas que se habían como desinstalado hoy vuelven a ser como moneda más corriente, y creo que no está bueno porque sobre todo también imposibilitan conocer de manera más precisa algunos partes de la información que son necesarias para sobre todo controlar y sobre todo también para tener una ciudadanía y una sociedad más activa, ¿no? Porque en realidad la sociedad que conoce más lo que hacen sus gobernantes, lo que hacen los resultados de las políticas públicas que se implementan, también después permiten una participación más informada, más fundada y sobre todo con mayores niveles de conocimiento y precisión para también mejorar esas políticas públicas, transformarlas y cambiarlas en caso de que no sean buenas. Pero bueno, eso es parte también de lo que sucede hoy con este tipo de información, que vamos accediendo a retazos, ¿no? Es decir, a partir de una solicitud de poder que nos informen las designaciones directas de una embajada, que eso tendría que ser parte de la información que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que brindar todos los años cuando va la rendición de cuentas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, incrementamos en tanto la planilla, pero eso no se informa, ¿no? Eso se evita informar, se queda en la nebulosa y bueno, retaseando la información también se va horadando un poco la democracia, y creo que eso es lo más complicado para el Uruguay. Absolutamente, senador. Muy complicado para el Uruguay, sobre todo para un país que está en una democracia plena y que quiere mantenerla. La idea es que todos y todas tengamos la información necesaria, sobre todo quienes están tratando de legislar y gobernar de alguna forma el país. Esto no lo sabía, para mí es nuevo. Y realmente me parece muy preocupante. Bien, no, preguntarte, Daniel, como para cerrar esta cuestión, bueno, que vos también nos manejaste del tema de los montos, de los gastos que se estaban utilizando, porque digamos en el contexto particular, ¿no? que estamos, que conocemos bien de recortes en varios sentidos, parece un contrasentido, otro contrasentido más, muy flagrante, del cual sobre ese particular, digamos, ¿qué explicaciones se dieron para los gastos que se realizaron, por ejemplo, en este caso con la embajada de Argentina? Bueno, formalmente todavía ninguna, porque en realidad no contestaron todavía el pedido de informe.
fíjese, si tardan 3 meses para contestar un pedido de informe, calculo que más o menos si en Navidad capaz que llegamos a tener alguna contestación del mismo. Lo que sí hubo algún suelto de prensa, de alguna información de manera informal que se dijo aparentemente gastos que hubieron, pero eso no ha sido por lo menos formalizado en una contestación de pedido de informe. Lo que sí es verdad es que creo que también al mismo tiempo hay como una visión hasta compleja de esos temas, ¿no? Porque en realidad la Cancillería ha disminuido algunas representaciones diplomáticas en algunos países, entre ellas por recortes del presupuesto, entre ellas en algunas ciudades importantes de Estados Unidos, que el consulado de Estados Unidos tiene una función importante porque en realidad es un país muy grande y en algunos lugares, como en el caso de Chicago, hay una importante comunidad de uruguayos que están indocumentados y que encontraban en el consulado la posibilidad también de tener la posibilidad de acceder muchas veces a la documentación uruguaya para poder entrar y salir del país y también para poder también cobrar a muchas veces algunas pensiones, jubilaciones que se cobran de nuestro país allá, o bueno, muchas veces también para hacer las tramitaciones correspondientes, y se han cerrado consulados ahí, se han cerrado consulados en otros lugares y al mismo tiempo se gastan en fiestas que a veces uno no sabe mucho qué función tiene más allá de construir y de agrandar las vanidades de algunos gobernantes. Me parece que sin duda eso no es bueno. Creo que tampoco es bueno que al mismo tiempo que se retasee información, que no se nos contestan los pedidos de informe, haya otro ministro, en este caso un ministro de Desarrollo Social, exigiéndole a una organización social y prácticamente endilgándole que tiene que dar sí o sí la información necesaria para poder obtener algún tipo de ayuda de una actividad que es netamente solidaria, que son las ollas populares, que son financiadas básicamente con aporte solidario de muchos sindicatos, organizaciones sociales, de muchos compatriotas que están en el exterior que dan una mano, y que en todo caso es el propio Ministerio de Desarrollo Social que tiene que hacer el reglamento correspondiente y no las organizaciones sociales que están trabajando justamente para atender el déficit de un Estado que no está llegando a atender nada más ni nada menos que la demanda de alimentos en un país que somos productores de alimentos y podemos producir alimentos para 30 millones de habitantes, que en Uruguay haya gente que se alimente en ollas populares, que esté pasando hambre, que esté pasando esta situación, sin duda son complejas. Entonces parece como el mundo del revés, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que el Estado y los gobernantes no dan información, le exigen a las organizaciones sociales que están muchas veces sustituyendo la acción del Estado porque el Estado no llega, a darle información que el propio Estado tiene que relevar. Es como una cosa, y son los cuestionados y no los que tienen que estar cuestionados en su accionar y en su práctica política. Entonces, a veces hay como también una inversión de la carga de la prueba que a veces es hasta alarmante y que se naturaliza por algunos medios de comunicación, que creo que esto también es importante ponerlo arriba de la mesa, porque en realidad acá el que tiene que dar muestras de transparencia y cristianidad es el Estado Nacional y sus gobernantes, y para eso están, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay como también una falta de sentido de ubicación que muchas veces en estos temas parecen ser los más comunes y parecen hasta naturalizarse en ese sentido. Bueno, sí, y lo vimos en otros casos concretos, ¿no? Por ejemplo, ante algunos cuestionamientos, por ejemplo, por la flexibilización de la normativa antitabaco, y a veces la respuesta parecía como la de una persona ofendida, que se le esté cuestionando, cuando en realidad básicamente como cualquier como cualquier gobernante, lo que debería estar más que acostumbrado a hacer es a poder rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y es la situación en la que uno debería siempre estar. No, y lo más llamativo es que cambian un decreto, en este caso un decreto sobre la limitación de tabaco, sin ningún tipo de prueba o por lo menos fundamento basada en la información empírica. Es decir, de que ese tipo de decisión va a tener, al menos desde el punto de vista de su implementación, tales o cuales resultados. Básicamente son lo que dicen, que el argumento es para combatir el contrabando. Bueno, si quieren combatir el contrabando, mejoren el control de la Dirección Nacional de Aduanas, la fiscalización del Ministerio de Interior en algunas áreas de la venta
pública, tanto a nivel de Montevideo como en otras áreas del país, pero en realidad si no hay sustento en información, en evidencia, consultado incluso con los propios técnicos, en este caso del Ministerio de Salud Pública, para justamente evidenciar que ese tipo de modificación tendría por lo menos sustento y no empeoraría la situación en materia de consumo de tabaco. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es creer en lo que nos dicen las autoridades, porque en realidad ellos piensan que son así. Es como una serie es como hasta irrisorio, ¿no? Pero bueno, muchas veces eso ni siquiera se cuestiona, y creo que eso también es la parte de lo que nosotros también tenemos que poner arriba de la mesa, de cuestionar sanamente si eso también construye un Estado más democrático, porque en realidad decir que esto va a ser así porque lo digo yo, bueno, en un Estado autoritario funciona y tiene sentido. Ahora, en un Estado democrático donde hay sociedades médicas, hay organizaciones sociales que trabajan en la materia y tienen conocimiento, donde hay fuerzas políticas que también tienen experiencias de gobierno y tienen determinada visión sobre estos temas se debaten, se discuten, y justamente debatirlos también profundiza la democracia, al contrario, no la limita. Entonces, me parece que también eso es parte también de la naturaleza de a veces de algunos gobernantes, que por lo menos asombra, y sobre todo asombra que no se cuestione esa forma de hacer política y de construir también normativa en ese sentido, ¿no? Totalmente. Daniel, te agradecemos mucho por este tiempo que nos has regalado para Ciudades Invisibles aquí en la mañana, y bueno, por mantenernos al tanto, en definitiva, de toda esta situación que queremos seguir bien de cerca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo para los dos y un saludo también para toda la audiencia. Es un gusto poder conversar y estar al aire. Abrazo grande. Muchas gracias. Nos acompañó el senador del MPP, Daniel Caygiani, en esta primera media hora de Ciudades Invisibles. Vamos a la pausa y ya seguimos hasta las 10. Estás escuchando Ciudades Invisibles.